Bueno, hoy es viernes 6 de noviembre del 2020. Estamos con el grupo de segundo C de la escuela anexa a la normal y vamos a empezar a ver los contenidos de polígonos, sus diagonales y sus ángulos. En su libro vienen en unas páginas más adelante este tema. ¿Por qué lo trato de ver al final? Porque la verdad no lleva bueno, sí lleva relación con otros y sería mejor verlo ahorita al final para que en el siguiente trimestre ver sin ningún problema. Por ahí alguien tiene el micrófono prendido, creo que es Gael. Si lo puede apagar. Sí, claro, profesor, una disculpa. Es que se oye feo, pero sí le agradezco. Entonces, un polígono regular. ¿Qué es un polígono regular? Son aquellas figuras poligonales convexas que tienen sus lados y sus ángulos interiores iguales. En pocas palabras, nosotros podemos hablar de los polígonos, que son todas las figuras aquellas que podemos sacarles un perímetro o un área. ¿Sí? ¿Qué figuras o polígonos regulares conocen? ¿Alguien que me pueda ayudar? ¿Qué polígonos conocen? Rectángulo. El rectángulo. Triángulo. El triángulo. Cuadrado. El cuadrado. Hexágono. Trapecio. Hexágono, trapecio. Muy bien. Por ejemplo, ahí el trapecio puede ser un polígono más que regular, es irregular. ¿Sí? Ahorita de todas maneras vamos a ver un poquito de eso para darnos una idea. Normalmente a los polígonos de n lado también se les llama enágono. ¿Sí? El triángulo y el rectángulo son aquellos que son la excepción. ¿Sí? Normalmente nosotros a esos les llamamos por sus lados, pero a partir del quinto lado ya le decimos pentágono, hexágono, ¿sí? Normalmente buscamos esa como denominación que le damos muchas veces a los números, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si tú no sabes cómo se llama una figura de 13 lados, pues normalmente le vamos a poner el número de lados y después ágono, ¿sí? ¿Cómo se llamará uno de 20 lados? Pentágono. Sería lo más fácil, no sería lo más correcto porque ya usamos muchas palabras como palabras más formales del español y todo, pero si tú no encuentras la palabra correcta, pues tú puedes usar lados son 20, ágono, no hay ningún problema porque de hecho sería aceptable, ya que de ahí le ponemos, les mentiría si les doy la frase exacta, no la tengo, pero ya es cuando usamos aquellas denominaciones que se dan mucho por los años, ¿sí? Entonces, normalmente los vamos a llamar así. Si una figura tiene 500 lados, pues a lo mejor no vamos a encontrar la palabra, entonces 50, 500 o gano, o cómo sería, hasta yo me trabo, ¿sí? Entonces sí es a veces difícil encontrar el nombre, entonces si no tenemos un poquito el nombre, pues podemos decir una figura de tantos lados, para tampoco complicarnos mucho. ¿Cuáles son las características de los polígonos? Pues que todos sus lados miden lo mismo, todos sus ángulos interiores miden lo mismo, al igual que sus ángulos exteriores. Todos tienen ángulos centrales y además sus ángulos centrales y sus ángulos exteriores son exactamente iguales.
Solo a los polígonos regulares se les atribuye un centro geométrico, apotema, radio, ángulo, que es lo que vamos a ir viendo en estos más adelante en este tema, ¿sí? Tienen también varios ejes de simetría que también le vamos a llamar o pueden ser similares a las diagonales, ¿sí? Todo esto normalmente podemos decir que es un polígono regular, ¿sí? Si sus medidas de lados y ángulos son son iguales entre sí, quiere decir que tienes un polígono regular, ¿sí? Y de aquí vamos a ver un poquito unos nombres y sus medidas. Por ejemplo, en el triángulo, el único triángulo que podemos llamar regular sería el triángulo equilátero. Ya todos los demás ya no entrarían como triángulos o polígonos regulares, ¿sí? Entonces, si tú te fijas, nos dice que la suma de todos sus ángulos van a ser 180, sus ángulos de cada uno serían 60, sus medidas de los exteriores serían 120. Si estás copiando, no te preocupes, esta tabla la vas a contestar más adelante en tu libro, te puede ayudar, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues normalmente nosotros vamos a ver que un triángulo es la mitad de un cuadrilátero, que es donde entran las figuras de 4 lados, los rectángulos y los cuadrados, ¿sí? En donde ya esos triángulos van a tomar otras medidas, ¿sí? Pero al momento de nosotros ir multiplicando sus lados nos vamos a ir dando cuenta que tenemos estos valores. Alguien va a decir, bueno, ¿cada valor de cada figura en sus ángulos interiores va a variar? Sí, sin ningún problema. Pueden ser mayores a 360 y llegar hasta los miles de valores, ¿sí? A lo mejor ahorita tú vas a decir que es un ángulo interior, que es un ángulo exterior. No te preocupes, más adelante lo vamos a ir viendo. Lo que sí sería un poquito importante que copiaras son estas fórmulas. La fórmula de el número de diagonales de cualquier polígono se saca de la siguiente manera. En todas las fórmulas, n va a ser el número de lados, ¿sí? En este caso, dependiendo de la figura que tú tienes, aquí lo vas a transformar, ¿sí? Entonces, medida de cada ángulo de un polígono regular, pues sería ir viendo. Vamos a hacer la demostración con la más pequeña, el triángulo, ¿sí? 3 menos 2, 1 por 180, 180. N es el número de lados. ¿Cuántos tiene? 3. 180 entre 3 me da 60. Ahora vamos a ver la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono. En este caso, el triángulo tiene 3 menos 2, 1. 1 por 180, 180. ¿Sí? Esta es la suma. De aquí, medida de cada ángulo de un polígono regular, pues lo voy a sacar 180 menos 360. 360 entre 3 me va a dar 180 menos 120. 180 menos 120 es igual a 60 grados. ¿Sí? Y por último, las medidas de los ángulos exteriores de cualquier polígono o centrales en un polígono regular es 360 entre el número de lados. ¿Sí? Esto más bien es para ver los ángulos del centro. Y por ejemplo aquí tenemos una notación.
La suma de todos los ángulos exteriores de cualquier polígono siempre debe de ser igual a 360. Los ángulos exteriores de un polígono regular miden exactamente lo mismo que sus ángulos centrales y se calculan de la misma forma, dividiendo 360 entre el número de sus lados. No te preocupes, te voy a dar chance de que lo copies. Si todavía no lo copias, vamos a ir dar un minutito y ya le cambio a la presentación. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Gracias, Esther. Perdón. Ustedes me dicen cuando ya le pueda cambiar, ¿eh? ¿Le podré cambiar ya? Sí. Muy bien. Sí, profe, ya. Sí. Bueno. Y aquí vienen un poquito las figuras que mencionábamos. Por ejemplo, los ángulos interiores normalmente van a ser estos que se encuentran dentro de, ¿sí? Normalmente tú vas a ver estos dos signos cuando hablemos de ángulos. Ay, disculpen, ¿sí? Este es cuando es un ángulo agudo o menor a 90. Y cuando es un ángulo recto normalmente vamos a ver este símbolo. Entonces, cuando tú veas estos dos símbolos ya debes identificar un poquito, ¿sí? Y aquí es donde hablábamos de los ángulos internos. Si te fijas, por ejemplo, el hexágono va a tener 6 ángulos internos, que sumados esos 6 ángulos me debe de dar 360. ¿Cuáles son los ángulos centrales? Pues imagínate que yo pusiera un puntito aquí en el centro y pongo yo un compás y al momento de que yo marco esta línea pueda yo hacer un círculo. En este caso pues no me va a quedar muy exacto porque lo estoy haciendo a mano, pero de aquí vamos a sacar un poquito el ángulo central. Este punto, si yo lo pongo de cualquiera de los lados de un centro a este punto, a esto se le llama apotema, ¿sí? Y de este punto a cualquiera de los vértices, normalmente 2, es el ángulo central que se forma aquí, ¿sí? Y ya al momento de yo hacer todo esto, imagínate que estoy partiendo un pastel, ¿sí? Todos los ángulos centrales sumados me van a dar 360. En este caso son 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Si yo divido 360 entre 6, me va a dar que todos van a medir 60. Y si tú te fijas, se forman triángulos equiláteros, ¿sí? Pero ¿qué pasa con el pentágono? A lo mejor en el pentágono no se van a formar esos mismos triángulos. A lo mejor se forman otro tipo de triángulos, pero que nos van a servir para lo mismo. ¿Sí queda un poquito claro? Ángulos interiores son los que forman nuestros vértices. ¿Sí? En este caso, bueno, aquí tendrían que ser cuadrados. Los ángulos centrales normalmente se forman buscando el punto medio donde yo pueda hacer el círculo subscrito dentro de esta misma figura. Puede ser tanto adentro como fuera, ¿eh? Y al momento de yo unir dos vértices con el punto central, voy a formar ángulos centrales.
No te apures, más adelante vienen los ejercicios, aquí era nada más para comentarlos. Hasta aquí llegamos con los polígonos regulares. Los otros polígonos que vamos a ver son los irregulares. ¿Sí? Un polígono irregular es cuando tiene n número de lados y n número de ángulos, pero todos son diferentes. Y era lo que mencionaba alguien por ahí, por ejemplo, un trapecio. Ahí disculpen. Un trapecio es una figura irregular, que a lo mejor sus lados parecen muy simétricos, lo que tú quieras, pero es irregular. ¿Por qué? Porque a lo mejor cada uno de sus ángulos puede medir diferente y hasta sus lados igual. ¿Sí? Los polígonos irregulares igual hay triángulos, cuadrados, hexágonos, todas las figuras que tú conoces como regulares pueden tener sus polígonos irregulares. Por ejemplo, este es un pentágono irregular. Si tú te fijas, tiene 1, 2, 3, 4, 5 lados. Pero sus 5 lados son diferentes. Entonces, es un pentágono irregular. Tiene 5 lados, 5 vértices, 5 ángulos, ¿sí? Pero sigue siendo un pentágono, lo único es que no es regular. ¿Sí? Hasta aquí, ¿vamos bien? Sí. Bueno, Sí. normalmente la diferencia entre un polígono regular y un irregular, que los voy a poner aquí con I y R, es que el regular ya tiene fórmulas definidas para perímetro y área. Y el irregular también tiene una fórmula, pero la tenemos que sacar de forma muy diferente. Por ejemplo, el perímetro de todas las figuras regulares e irregulares, pues es la suma de sus lados, ¿no? En eso sí. La que va a variar mucho va a ser el área. Y aquí te voy a poner un ejemplo. ¿Sí? Se calculan las áreas de los triángulos y ya después vas a sumar. En esta figura y en todas las figuras irregulares que tú tengas, trata siempre de sacar triángulos. Y con esos triángulos puedes ir sacando los valores. Y si tú te fijas, por aquí ya vienen cuáles son los valores que tú tienes que sacar. La altura y el valor del lado que ya viene aquí. Y todo dividido entre 2 para saber cuánto mide esta área. Teniendo esta área, saco el área de este triángulo 3, del 2, del 1 y del 5 y sumadas me van a dar el área total de esta figura. ¿Sí queda claro? Normalmente nosotros para calcular el área de cualquier figura irregular, lo que vamos a hacer son triangulaciones. ¿Sí está claro? Sí, profe. Y alguien va a decir, bueno, profe, ¿y cómo puedo sacar el punto central, el punto interior? Pues lo más sencillo es que tú con una regla vayas trazando las diferentes diagonales que se pueden hacer y te van a ir dando el punto central, ¿sí? Ya con ese punto central tú puedes ir sacando la mayoría de esos valores. ¿Sí está claro? Sí. Sí. No se oyeron muy convencidos, pero espero que sí. Bueno, también existen otros dos tipos de polígonos. Uno de ellos es el polígono convexo, que nos dice que un polígono es convexo si todos sus ángulos internos son menores o iguales a 180. La suma de los ángulos internos de un polígono convexo se llevan con la fórmula de ángulos internos de un polígono. ¿Sí? Y todas sus diagonales son internas al polígono en todos sus puntos.
No se preocupen, esto nada más es referencia a los polígonos, pero no se ven, no se toman tan en cuenta, ¿sí? Todos los polígonos que se puedan circunscribir en una circunferencia, o sea que tú puedas trazar una circunferencia afuera de ellos, quiere decir que son convexos. Y los cóncavos son aquellos que sus ángulos interiores miden más de 180 grados, ¿sí? Y pues normalmente van a ser figuras que, al igual que con los otros, podemos trazar algunas de sus diagonales, pero la totalidad de sus diagonales no son internas, también hay diagonales externas. No me quiero meter mucho en esto porque de hecho no es un tema que viene en el libro, pero que sí se menciona para que tú lo tengas un poquito en tu mente. ¿Sí estamos? Sí. Sí, profe. Sí. Bueno, aquí y ahora sí ya viene uno de los temas más en forma, que es diagonales de un polígono. Las diagonales de un polígono son segmentos que unen dos vértices no consecutivos. ¿Cuáles serían consecutivos? Si yo empiezo con este sería el que sigue, o este de acá. O sea, no se pueden unir porque si son consecutivos, básicamente me estarían dando el lado de la figura. Entonces, si tú trazas todas las diagonales posibles, te va a dar ese punto interior que tú necesitas. Y con este punto interior, ¿qué es lo que tú vas a trazar? Pues los ángulos, los círculos o circunferencias que quieras trazar. Y dice que para saber el número de diagonales, solo es necesario el número de lados con esta formulita. Esta figura tiene 2, 4, 6 lados. Entonces sería 6 que va a multiplicar a 6 menos 3. ¿Sí? 6 menos 3 es 3 por 6, 18, y todo dividido entre 2. 18 entre 2 es igual a 9. Vamos a ver si es cierto. Aquí tenemos la primera diagonal. 1, 2, 3. Ahora de acá, 1, 2, 3. Ya llevo 6. ¿Sí vamos bien? Y por ahí me va a quedar una que está dentro de estas otras, que va a ser la novena. ¿Sí? Que son estas de acá. 1, 2, 3. Esta sí no formó triángulos. Si tú te fijaste, las otras dos formaron triángulos. Son las 9. Eran 3 de este primer triángulo. Las voy a ir borrando para irlas contando. Esta de aquí sería la 1, esta la 2 y esta la 3. Esta sería la 4, la 5 y la 6. Sería la 7, 8 y 9. Entre más lados tenga, más diagonales va a tener, sí. Un ejemplo más sencillo sería a lo mejor con un cuadrado, ¿sí? ¿Por qué un triángulo no tiene diagonales? ¿Me podría decir alguien? Porque si se juntan sus vértices formaría el lado. Porque, exactamente. De hecho, se dice que se tienen que unir los vértices no consecutivos, ¿sí? Entonces, este no tendría, a lo mejor, este con este sigue siendo consecutivo, este con este es consecutivo. Entonces, la única figura que no tiene diagonales es el triángulo. Entonces, podemos decir que las figuras a partir de 4 lados van a tener diagonales. ¿Sí está claro? Sí. Muy bien.
Otra forma de nosotros darnos cuenta es muy sencillo. Si yo traduzco los tres lados en esta fórmula, 3 menos 3, 0. Si a 3 multiplico 0, pues el valor es 0. 0 entre 2, 0. No se puede. ¿Sí está claro? Ahora dice, ¿cuántas diagonales tiene un polígono Sí. convexo de 12 lados? Gracias. Si yo tengo un polígono de 12 lados, pues lo voy a sustituir en mi formulita de n por n menos 3, todo entre 2. Nos sale que tiene 52. ¿Sí? Entonces, mientras la figura sea mayor o igual a 4 lados, se pueden sacar las diagonales. ¿Sí? Dice, ¿qué pasaría si un polígono convexo tiene 27 diagonales? ¿Cómo podríamos nosotros sacar si en vez de lados nos dan las diagonales? Con esta misma fórmula vamos a sustituir. Imagínate que tú ya tienes el valor de D, que son las diagonales. ¿Qué son los valores que te faltan? Estos dos de aquí. Entonces vas a hacer tú la multiplicación y sería n por n, n cuadrada. N por 3, 3n. Y te quedaría entre 2. Teniendo tú ya este resultado, lo que vas a hacer es 27 es igual a n cuadrada menos 3n, todo entre 2. Estos valores de aquí y este valor de aquí, ¿cuál puede sustituir? Pues el que puede sustituir es este de aquí. Si el 2 está multiplicando, va a pasar, perdón, aquí está dividiendo, va a pasar multiplicando y me quedaría 27 por 2 es igual a n cuadrada menos 3n. Ojo, esto que están viendo es un tema que se lleva un poquito más de tiempo y que me salté para ya meterlo en el segundo trimestre y darle su tiempo adecuado. ¿Sí está claro? No te preocupes si ahorita no entiendes qué está haciendo el profe y todo eso. Tú tranquilo. De aquí 27 por 2 es 54, ¿sí? N cuadrado menos 3n. Este 54 de aquí es positivo, va a pasar del otro lado como negativo. Y nos quedaría la siguiente ecuación. Esto ya de aquí se realiza con fórmulas, que esas sí las vamos a ver hasta tercero, pero no hay ningún problema. Si tú tienes, por ejemplo, un listado donde vengan las diagonales, pues te puedes dar cuenta que 54 diagonales es igual a 12 lados. ¿Sí? Entonces, esta es una manera de irlo resolviendo. Ya a esta ecuación se le llama una ecuación cuadrática, que ya al final de segundos, inicios de tercero la vamos a ver. Ahorita no te preocupes, nada más era una mención de que sí se puede sacar con diagonales el número de lados que tengas. ¿Hasta aquí alguna duda? No. ¿Seguros? Es importante que vayan preguntando porque luego se pueden quedar una dudilla y luego se batalla más. Por más mínima que sea tu duda, adelante. Si no le entendiste algo, yo te contesto. Bueno, seguimos. Los grados. ¿Alguien me puede decir qué entiende por grados? La temperatura. La temperatura, muy bien, pero también las figuras están basadas en grados, ¿sí? Y normalmente ¿Cuánto se abre? El ángulo en el que están inclinados, sí, ¿no? puede ser inclinación,
Puede ser la medida de los ángulos. Los ángulos, todos los ángulos se miden por medio de grados. Y esto está basado más o menos en una figura que es el círculo que consta de esos 360 grados, ¿sí? Y no hay que meternos tanto en qué es o tanto, más bien hay que tratarlo de entender, ¿sí? Aquí tenemos una figura con un grado que debería de yo marcarlo por acá, pero como no se puede, pues su ángulo de aquí más o menos donde ya empieza sería un grado. Necesitas mucho espacio para poder calcular un grado, dos, y a partir de 10, si te fijas, no hay tanto problema. Y así sucesivamente, pero si en un grado sí necesitamos un espacio amplio para poderlo graficar, ¿sí? Y nos dice que un círculo completo tiene 360 grados, ¿sí? Medio círculo son 180 grados y se le llama un ángulo llano o plano, y un cuarto del círculo es un ángulo recto. ¿Por qué? Porque dos rectas forman este ángulo. Bueno, dice, te preguntarás por qué son 360 grados. Pues había un calendario, que era el calendario persa, tenía 360 días por año. Así que cuando miraban las estrellas veían que giraban alrededor de la estrella polar un grado cada día, ¿sí? Como nos íbamos moviendo, pues básicamente salió de la antigüedad. Ya el nuevo calendario que nosotros usamos, pues ya sabemos que no son 360, sino 365 días. Pero en la antigüedad se creía que era eso, que era el tiempo en que tardaba más o menos la Tierra en girar alrededor de toda el Sol. Y de hecho por ahí no es tanto un círculo, sino una parábola, un elipse. Entonces ya son temas que pues se dejaron como para matemáticas básicas, pero que si ya las quieres demostrar, sí tienen algunas demostraciones prácticas. Y también resulta que 360 puede dividirse exactamente entre 2 y todos esos múltiplos que tenemos ahí, lo cual facilita gran parte de la geometría básica, ¿sí? Entonces, todos estos de aquí son los divisores posibles que tiene 360. ¿Cómo medimos los grados? Pues a lo mejor para todos los que no conozcan, pero aquí tenemos una imagen de un transportador, ¿sí? El transportador normalmente, el que más nos venden es el de 180 grados, pero también tenemos un transportador completo que es de 360 grados. ¿Sirven igual? Sí, normalmente este es para ahorrar espacio. Este es para cuando ya vamos a trabajar muchas figuras. Diferencias, pues el precio, el uso. Y de hecho, cuando ya estamos en práctica, tú te vas a dar cuenta que hasta en marcas la graduación varía mucho. Y aquí es donde entra un poquito el conflicto. Si nosotros medimos un ángulo con un transportador muy grande, una figura muy chiquita, a lo mejor lo que tenemos que hacer es alargar. Imagínate que yo quiero medir un triángulo así de chiquito, su ángulo con este tipo de transportador, pues a lo mejor voy a tener que trazar o prolongar esta línea para poder yo saber en dónde llega, porque si no al final va a ser visual el cálculo, no va a ser exacto. Y ahorita las herramientas que utilizan los ingenieros y todo eso son muy precisas, pero antes pues sí, con este transportador pues se batallaba, porque pues a lo mejor en tu marca aquí das 40, pero si alguien llegaba con otro transportador le daba 41 o 39, es algo que pasa mucho. ¿Alguien de este grupo sabe cómo se utiliza el transportador? Yo. Yo también. ¿Y quién? Sí. ¿Alguien no sabe? Sin pena.
Normalmente los transportadores van a tener una marca. Esa marca parece una cruz o una T. Y en esta T nosotros tenemos que poner en la que da los 180 uno de los lados de la figura. Si es un triángulo, si es un cuadrado, lo vamos a recargar aquí. Y vamos a ir midiendo de acuerdo a la abertura del vértice en donde concuerda. Hay algunos más, pues no sé si modernos, pero de algunas marcas que en vez de este simbolito traen un orificio, otro circulito, o como si les hicieran un hoyito al transportador. Es muy básico que tú tengas esta línea en los 180. Si tú mueves tantito el transportador, se te mueve todo, ¿sí? Te dan otros grados. Que la figura, por ejemplo, si yo trazo aquí, esta línea de aquí debe de quedar bien colocada con esta otra. ¿Por qué? Porque luego me toca muchos errores de mis alumnos que sí ponen aquí el pero la línea, por ejemplo, queda por acá y el vértice por acá, y luego me miden y me dicen, de aquí a aquí son 10 grados. No, eso está mal medido. Tú tienes que poner uno de sus lados en 180 o lo que es igual a 0. Ya me voy a dar cuenta cuando califique algunos trabajos si está bien o está mal. Ya casi para terminar, vamos a ver los ángulos. Esto lo vieron yo creo que desde primaria y en primero. Los ángulos agudos son aquellos que son menores a 90 grados. Los ángulos rectos son aquellos iguales a 90 grados. Y aquí puse las imágenes para que tú vayas comprendiendo cuáles son. Los obtusos son aquellos que son mayores a 90, pero que no llegan a ser iguales a 180. Aquellos ángulos que nos dan 180 normalmente van a ser los llanos, y puede ser cualquier recta es un ángulo llano. Vas a decir, pero profe, ¿por qué es un ángulo llano una recta? Bueno, si tú la partieras a la mitad, tú estás diciendo que esta línea de aquí avanzó desde acá en su abertura y fue poco hasta llegar y formar esta otra línea. ¿Sí? Los ángulos cóncavos son aquellos que su amplitud es mayor a 180, pero son menores a 360. ¿Sí? El convexo, los ángulos que miden de 0, entre 0 y 180. ¿Sí? Entonces normalmente podemos decir que los convexos van a ser muy parecidos a los obtusos. ¿Sí? Y por último los ángulos completos. ¿Cuáles son los ángulos completos? Pues son los que hacen la circunferencia. Entonces un ángulo llano y un ángulo completo se pueden parecer. Sí, la única diferencia es que tú imagínate que tienes aquí una línea, ¿sí? Y vas a abrir el vértice con otra línea. Entonces esta línea poco a poco se va a ir abriendo, pues llega y da otra línea y se vuelve a empalmar aquí. Esos son los 360 grados. Pero ¿qué pasa si tengo otra vez esa línea y se va haciendo poco a poco más grande el vértice? Pues si tú te fijas, la recta se va a hacer más grande. Es cuando nos da los 180. Normalmente en el completo pues vamos a llegar y la recta va a ser del mismo tamaño. ¿Sí? Eso es de acuerdo a sus medidas. De acuerdo a su posición podemos tener tres tipos, que son consecutivos o adyacentes. ¿Sí? El consecutivo son dos ángulos que comparten un vértice y un ángulo, es decir, tienen el vértice y uno de sus lados es el común. En este caso, estos dos son consecutivos porque comparten este lado o su vértice y al final comparten una característica que es que la suma de los dos va a formar un nuevo ángulo o forma un ángulo obtuso normalmente.
¿sí? ¿Y cuáles son los adyacentes? Son aquellos que, al igual que los consecutivos, forman un nuevo ángulo, pero ese ángulo va a ser 180 o un ángulo llano. La diferencia entre los consecutivos y los adyacentes es que los consecutivos forman ángulos convexos, ¿sí? O menores a 180. Menores a 180. Y los adyacentes, bueno, son convexos y también obtusos. Y los adyacentes son aquellos que sus dos ángulos sumados nos dan 180. Los últimos que van a ser son los ángulos opuestos. Los ángulos opuestos son aquellos que están uno enfrente del otro, pero comparten el vértice, ¿sí? Normalmente van a medir lo mismo. Por ejemplo, este ángulo es opuesto a este porque está uno enfrente del otro, comparten los vértices. Y estos dos ángulos de acá también son opuestos porque está uno enfrente del otro y comparten su vértice. Este ángulo de aquí no es opuesto a este, es consecutivo, ¿sí? Y de hecho podría ser adyacente, no es adyacente porque sumados no nos daría 180. Y ya los últimos que nos quedarían es si la suma de sus ángulos nos da 90 grados, son complementarios. Si la suma entre los dos es 180, van a ser suplementarios. Entonces podemos decir que un adyacente es igual a un suplementario. ¿Sí está claro? Sí, profe. Muy bien. Y lo que vamos a ver nosotros mucho, que es un ángulo interior y un ángulo exterior. Pues un ángulo interior es aquel que se forma dentro de la figura. Aquí tengo un triángulo y esto de aquí me forma 30 grados. Y el ángulo exterior es aquel que forma este mismo punto pero afuera de la figura. Aquí sumados ambos ángulos, tanto interior como exterior, me van a dar un ángulo llano o igual a 180. ¿Sí? Entonces, ángulo interior forma o está formado adentro de la figura. El ángulo que se forma fuera de la figura es el exterior. Y este de aquí también puede ser complementario. Si tú ya sabes que el ángulo interior mide 65, pues a 180 réstale 65 te va a dar el exterior, 115 grados. Si te dan el ángulo exterior, pues a 180 quítale 115 te va a dar el ángulo interior, 65 grados. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí, profe. Muy bien. Ya nos queda algo ya muy similar a lo otro, ¿sí? Por ejemplo, dice, los ángulos interiores de un polígono son los ángulos que forman dos lados contiguos y que sus ángulos quedan dentro del polígono, ¿sí? Dice, por lo tanto, un polígono será regular. Aquí. No sé si valdrá la pena porque los puedo confundir un poquito con esta fórmula. Me voy a ir un poquito más acá abajo, que son los valores. Por ejemplo, el triángulo, ¿sí? Sus ángulos interiores deben de sumar 180. Si yo sé que su ángulo exterior mide 60, pues el complementario, porque todos los ángulos exteriores e interiores me tienen que dar 180, pues sería restarle 180, ya sea uno de estos dos valores, ¿sí? Entonces, nosotros podemos decir que hay una fórmula para sacar los ángulos interiores, que ya fue la que vimos. 180 que multiplica el número de lado menos 2
todo entre el número de lados. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una figura con 15 lados, dice suma de los ángulos interiores de una figura de 15 lados. N es 15 menos 2, 13. 13 por 180, 2340. La suma nos debe de dar 2340 grados. ¿Cuánto medirá cada uno de sus lados, de sus ángulos interiores? Pues voy a multiplicar 180 por 15 menos 3 y lo voy a dividir entre 15. Pocas palabras, la suma de los ángulos interiores entre sus lados me va a dar entre 15 me va a dar el ángulo interior. Entonces una figura de 15 lados va a tener un ángulo interior de 156. ¿Sí? Y el ángulo exterior, pues a 180 le quito 156, me va a dar 24. ¿Sí estamos? Sí, profe. Y ahora dice, si un polígono tiene sus ángulos interiores que suman 540, ¿podemos sacar cuántos lados tiene? Pues sí. Usamos esta misma operación y vamos a ir ir sustituyendo valores. Al final, pues si tú ya sabes que el pentágono da 540 grados, pues lo vas a sacar por lógica, pero aquí tienen un poquito la ecuación que nos ayuda con eso. La voy a explicar. Tú ya sabes que este ángulo de aquí mide 540. Entonces 540 es igual a 180 grados que multiplica a n menos 2. ¿Sí? ¿Sí? Voy a pasar este 180 que está multiplicado para acá dividiendo. Me quedaría 540 entre 180 es igual a n menos 2. ¿Sí? Esta n la voy a dejar sola, voy a cambiar este menos 2 del otro lado y me quedaría 540 entre 180. Este que es negativo va a pasar positivo. Entre 2, 540 entre 180 es igual a 3 más 2. Quiere decir que n es igual a 5. Entonces esta figura con 540 grados es igual a un pentágono. ¿Sí estamos bien? Sí, Ay, perdón. Entonces, pues hasta aquí dejaríamos un poco lo que es el tema de polígonos, sus ángulos y sus diagonales. Si no hay ninguna duda, pues lo podemos dejar hasta aquí. Si alguien tiene una duda, les pido que la hagan o la den a conocer. ¿No? ¿No hay dudas? No, profe, todo bien. Bueno, entonces un gusto saludarlos. Nos vemos el lunes y vamos por ahí contestando algunas preguntitas de su libro. Les pido que el fin de semana, si tienen una chancita, lo vayan viendo para irles apoyando con esas dudas para el lunes. El lunes a lo mejor les aviso si es a la misma hora, un poquito antes para darles un poquito más de clase y puedan sacar todas las dudas. Si no, queda a la misma hora que es a las 11. El domingo por ahí en la tardecita les comento para ver si se puede. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. sí, profe. Entonces, Sí, profe, gracias. aquí sería Profe, la clase. gracias.
Un gusto saludarlos. Nos vemos. Que tengan bonito fin de semana. Gracias, profe, igualmente. Igualmente. Hasta luego. Igual. Nos vemos. Bye.